vamos a iniciar el tema del día de hoy, el cual he titulado Mira al porvenir. Tú y yo tenemos que aprender a mirar hacia lo que viene, ya no quedarnos atorados en la situación de lo que pues hemos estado pasando en su momento, de lo que pasamos con anterioridad. Tenemos que aprender en Cristo Jesús a mirar hacia lo que viene. Dios nos está llamando a un nuevo horizonte, a un futuro que Él ha preparado para nuestras vidas. Y el día de hoy es una palabra fuerte la que vamos a escuchar de parte de Dios, pero quiero decirles que es una palabra de ánimo, una palabra que nos va a llevar a tener cambios radicales en nuestra vida, para dejar atrás los pensamientos que nos agobian, los pensamientos que nos atormentan, los pensamientos que de alguna o de otra manera nos atoran, para poder avanzar y mirar al porvenir, al futuro, a lo que Dios ha provisto para nosotros. Y para esto, pues quiero hablar de una palabra muy especial en la Biblia. Eh, Fíjense que vamos a hablar el día de hoy de arrepentimiento. Es una palabra muy positiva en la Biblia. En el hebreo, el arrepentimiento es la palabra teshuvah, que es justamente el cambio de dirección, ¿verdad? Y en el griego, pues la palabra que se utiliza para arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Uh-huh. Es lo que propiamente es la raíz griega de la palabra metamorfosis. No sé si ustedes han visto ese ejemplo que se nos ha dado respecto a la metamorfosis con las orugas que se convierten en mariposas, ¿verdad? Justamente es un cambio completo de actitud, hasta de apariencia, la que se lleva a cabo en la metanoia, en la metamorfosis. Recuerden que una oruga, pues primeramente viene a ser una larva, después se convierte propiamente en una oruga. Esta oruga, pues lo único que hace es arrastrarse y comer las hojas, ¿verdad? Llega el momento en que empieza a tejer propiamente, a hilvanar un capullo en donde se queda esa oruga guardada durante un tiempo y se lleva a cabo esa metamorfosis increíble que para muchos de nosotros es, ¿verdad? Y llega el momento en que ese capullo se empieza a abrir y empieza a florecer una hermosa mariposa. Curiosamente, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que esa mariposa pues necesita primero estirar sus alas y después inyectar ese líquido, como una especie de sangre que tienen las mariposas, para que las alas se puedan proyectar, ¿ya? Extender en toda su capacidad. Y una vez que se endurece ese líquido, pues las alas quedan ya correctas como para emprender el vuelo y de esa manera pues empezar su vida adulta. Bueno, cuando nosotros le queremos ayudar a Dios, le queremos ayudar a la naturaleza, y vemos que la mariposa, al salir de su capullo, está sufriendo, está intentando y a lo mejor no puede de momento. Si nosotros le ayudáramos a esa mariposa a salir de ese capullo, desgraciadamente, lejos de verdaderamente ayudarle, prácticamente la mataríamos, porque no le daríamos la oportunidad de desarrollar la fuerza en sus músculos del área de las alas para poder emprender el vuelo. Y una vez que la sacáramos nosotros, no podría extender sus alas correctamente y mucho menos endurecerlas para poder volar. Y si una mariposa no vuela, pues simplemente se muere, porque ahora las mariposas ya no son como las orugas, que en su actitud, en su estilo de vida, se arrastraban y comían las hojas, tenían esas protuberancias en la boca como para poder ir mascando las hojas y de esa manera alimentarse. Una vez en fase adulta, una mariposa normalmente liba el néctar de las flores, de espacios muy específicos, a través de un túbulo, y ya no tiene la capacidad de mordisquear las hojas.
Y entonces por eso si no vuela y busca ese alimento de esa manera, pues muere. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que hay la necesidad de permitir que vengan situaciones críticas en la vida de los seres vivos para proyectarlos hacia un futuro, para mirar propiamente hacia el porvenir, hacia lo que viene en adelante. Yo estoy cierto y seguro que mucho de lo que tú has pasado en dolor, en sufrimiento, en angustia, Dios lo ha permitido porque Él está transformando tu mente. Está propiamente provocando una metamorfosis en tu ser completo, al grado de que ahora tú no eres el mismo que el que empezó hace tiempo, el tiempo que lleves, que empezó a caminar en el Señor. Dios te ha venido transformando, ha venido cambiando hasta tu mentalidad de una manera tan específica que te está proyectando hacia un futuro prometedor. Entonces, si de alguna manera nosotros tuviéramos la capacidad de ayudarnos queriendo jugar a ser Dios y queriendo evitar el daño o el sufrimiento, el dolor en la vida de una persona, muchas veces, lejos de verdaderamente ayudarle, le arruinaríamos más la condición. Entonces, nosotros tenemos que aprender a permitir que Dios se manifieste en la vida de esa persona a través de la metanoia, a través del arrepentimiento, a través de muchas cosas que vienen a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, fíjense bien, comprendiendo esto, yo les animo a que reciban hasta con agrado, con amor, lo que Dios está permitiendo que pasemos para efecto de crecer, de cambiar, de poder ver hacia lo que nos espera, de verdaderamente mirar al porvenir. Amén. Entonces, lo que todo esto significa, en primer lugar, es darle la espalda a las cosas malas, a todo eso que te ha traído, pues, a la condición que seguramente estás o estuviste pasando en estos tiempos. Me doy a entender. Si hace tiempo tú sembraste una semilla equivocada respecto a alguna actitud incorrecta en tu vida, eh, pues a lo mejor es el momento en que tú tengas que pagar las consecuencias de eso. Y muchas ocasiones no queremos pagar las consecuencias, ¿verdad? Y por eso como que preferimos mejor evitarnos hasta el roce con Dios, pensando que con eso no vamos a pagar las consecuencias. No, mis amados, entre más pronto nos acerquemos a Dios, nos arrepintamos acerca de las actitudes, de las conductas incorrectas que llevamos en nuestra vida, pues más pronto vamos a empezar a sembrar lo correcto y más pronto vamos a empezar a cosechar lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Si en este tiempo o tiempo atrás yo estuve ya sea fumando, excediendo en mi condición, llevando a mi cuerpo a exposición de elementos químicos que no son propios para un ser humano, a través del cigarro, a través del alcohol, a través de alguna otra sustancia, pues estaremos de acuerdo que estamos sembrando en nuestro cuerpo algo completamente equivocado. Todas esas toxinas que introducimos a nuestro cuerpo al fumar, al tomar, al drogarse, al excederse, pues tarde que temprano van a traer consecuencias a nuestra vida. Yo siempre le he dicho a una persona que fuma, desgraciadamente no sabes el daño que te estás ocasionando cuando fumas. Muchos me dicen, sí sé qué daño me puedo ocasionar, pero como que no me importa. Y yo les contesto, de verdad no sabes, porque si tú supieras el daño que te estás ocasionando, tenlo por seguro que no fumarías. Si verdaderamente supieras al grado de deterioro que estás llevando a tu cuerpo, no fumarías. A mí me tocó dentro de la Facultad de Química asistir a nuestras prácticas de química forense, aquí al CEMEFO, aquí en Toluca, y curiosamente me tocó
eh, en una de esas prácticas, extirpar los pulmones de una persona que estaba sana y que, bueno, murió por un infarto, murió por una condición en donde desgraciadamente se accidentó y se infartó. Y al mismo tiempo, el otro equipo de trabajo estaba sacando unos pulmones de una persona que falleció por enfisema pulmonar, por un cáncer en el pulmón. Quiero decirles que de verdad es algo increíblemente diferente. No es lo mismo ver un pulmón sano, aunque muerto, que ver un pulmón completamente desbaratado por el enfisema. Y obviamente, pues esa persona, seguro estoy que decía que sí sabía lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo o el daño que se iba a provocar y no le importó. Y eso lo llevó a la muerte y a un dolor indescriptible. Porque déjenme decirles que una vez que se declara enfisema pulmonar, es un dolor increíble. Porque el pulmón tiene la capacidad de, de hacer un tumor, de cancerarse y prácticamente pasar sin dolor durante las primeras etapas de esa canceración o de ese enfisema, porque la capacidad torácica, el espacio que tenemos para albergar a los pulmones, le permite crecer sin que choque, sin que pegue en las costillas o en el diafragma, y entonces de esa manera pues no duele. Pero una vez que llega y empieza a tocar las costillas, el diafragma, empieza a chocar con otros órganos, ahí empieza un dolor increíble, mis amados. Y después la vida se les hace corta para que se les termine, porque quieren y anhelan, prefieren ya morir que seguir con ese dolor. Entonces, estoy diciendo esto porque muchas veces estamos sembrando cosas equivocadas en nuestra vida y el efecto después lo tendremos que pagar. Y muchas veces no queremos pagar esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere, a través de ese cambio de mente, a través de esa metanoia, de esa metamorfosis, es en primer lugar que le demos la espalda a lo que estamos haciendo equivocadamente en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área física. ¿Cómo son nuestras relaciones personales? ¿Cómo queremos atendernos emocionalmente? ¿Cómo está nuestra condición interior? Y muchas veces, les vuelvo a repetir, estamos haciendo cosas tan equivocadas que tenemos que aprender a darle la espalda a eso, dejar eso por atrás. Porque ese tipo de cosas son lo que arruinan verdaderamente nuestra vida y tristemente también rompen nuestra relación con Dios. Y no es porque Dios quiera romper su relación con nosotros, sino que ese tipo de actitudes nos llevan a nosotros a romper nuestra relación con Dios. El arrepentimiento, mis amados, significa sentirlo tanto que debemos dejar esas cosas que pueden traer dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Ese es el cambio de actitud. Entonces, liberarnos de las cosas malas es algo que va a mejorar 100% nuestra vida. Pero esa es solamente la primera parte, ¿eh? El cambio de corazón, el cambio de mente, no solo significa apartarnos de las cosas malas o volverle la espalda a eso, sino también volvernos hacia Dios y hacia el bien. Entonces, la palabra arrepentimiento raramente aparece sola en la Biblia. El arrepentimiento genuino es evidencia por su fruto. El remordimiento no es suficiente, mis amados. Muchas personas pretenden nada más sentir remordimiento, pero no es suficiente, porque el remordimiento no nos lleva a cambios. Hoy me puede remorder que alguien me hizo el comentario de que debo dejar el alcohol, o debo dejar de fumar, o debo de dejar de tener relaciones tóxicas. Y viene un remordimiento y digo, sí, sí, es verdad, tiene razón, pero no estoy 100% convencido. Y ese remordimiento no me alcanza para verdaderamente tener un cambio de actitud, un cambio de estilo de vida. Entonces, ¿qué se requiere para poder llegar a eso? Es un arrepentimiento genuino. Que verdaderamente me duela lo que me está aconteciendo y que comprenda lo que me puede acontecer si sigo
en ese caminar. Entonces se requiere un cambio de mente, se requiere un cambio de corazón, se requiere un cambio de vida. Entonces, casi siempre es arrepiéntete y el Señor nos dice siempre eso. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Arrepiéntete y sígueme. ¿Verdad? Así es como nos lo maneja el Señor Jesús. No solo es un caso de mirar hacia atrás, sino también es de mirar hacia el porvenir, hacia lo que viene. Y bueno, pues para ello, pues vamos a leer, si ustedes me lo permiten, el Salmo número 147. Y aquí, pues la palabra de Dios nos lleva a arrepentirnos y a gozarnos a través de ese arrepentimiento genuino en el Señor. Y dice la palabra de Dios: alaben a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Canten a Jehová con alabanza, canten con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Fíjense qué hermoso salmo, ¿verdad? Miren, el contexto de este salmo, del salmo número 147, bien puede estar cuando se dio la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén bajo la dirección o el liderazgo de Nehemías. Es ahí, ¿verdad?, cuando el Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a todos los dispersados de la tierra en Israel y los vuelve a traer a su pueblo, a su nación. Entonces, todo esto comenzó por un arrepentimiento genuino de parte de los judíos que quisieron regresar a su nación y volverse a conformar como un gran pueblo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el arrepentimiento genuino comienza por tener el corazón quebrantado, así como lo dice el versículo número 3 de este salmo, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mis amados, muchas veces ustedes y yo nos hemos sentido verdaderamente quebrantados de nuestro corazón, lastimados, heridos por lo que el ser humano ha hecho con nosotros. Pero también tenemos que ser claros y tenemos que ver cuántas veces tú y yo hemos también quebrantado y lastimado, herido el corazón de las personas que nos rodean, de las personas a las que amamos. Y la maravillosa noticia que nos está dando el día de hoy nuestro Padre Celestial a través de este salmo es que Él sana a los de corazón quebrantado y restaura sus heridas. Entonces, mis amados, si hoy venimos delante de la presencia de Dios con un corazón quebrantado, lastimado, herido, hoy permite que el Señor te vende, que el Señor te restaure, que vengas a una sanidad interior por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y mucho de lo que Dios hace en tu vida es cambiar la dirección de tu existencia a través del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento conlleva humillarse ante Dios. Y por eso dice el versículo 6, mientras que Él hace morder el polvo a los impíos, a los pecadores. Tú y yo antes de venir a Cristo éramos pecadores, éramos impíos. La gloria sea para el Señor porque Él nos rescató de esa condición. Y ahora Él nos ve justos, nos ve santos delante de Él. Santos que de repente pecamos, que de repente volvemos a equivocarnos, sí, pero que ya no, nuestra tendencia y nuestro estilo de vida ha cambiado.
a través de la metanoia, de la metamorfosis que Dios está provocando en nosotros. Ahora, cuando tú y yo pecamos, hasta nos sentimos mal verdaderamente. Antes pecábamos y hasta alegres estábamos, ¿verdad? Nos estábamos yendo al infierno, pero íbamos alegres. Entonces, hoy el Señor nos ha mostrado nuestra realidad. Él quiere que vayamos hacia la vida eterna, hacia el reino de los cielos. Y por eso cuando de repente caemos, pecamos, pues nos duele y llegamos al arrepentimiento nuevamente, a humillarnos delante del Rey. Pero Dios, fíjense que no nos deja ahí nada más. No quiere que solamente miremos atrás con arrepentimiento, sino que ahora miremos hacia el porvenir con gozo, porque vamos en la dirección correcta ahora. Entonces, el deleite de Dios no está en la fuerza del hombre. Él no se basa en la fuerza física, ni esa fuerza física le impresiona. No le impresionan los bríos del caballo y nuestros músculos son insignificantes para él. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la versión del mensaje, en ese versículo 10. Sino que él se complace en los que le tememos, en los que tenemos ese temor reverente a Dios, en los que confiamos en su gran amor. Hoy es el día en que tú le provoques complacencia a nuestro Padre Celestial a través de tu temor reverente a Él. No es el miedo, mis amados, no es el terror delante de un Dios poderoso, no. El temor reverente es darle la honra y la gloria porque se lo merecen. Es tener la capacidad de hacer caso de lo que Él nos indica. Eso es el temor reverente. Y también se complace y sácale una sonrisa a Dios porque tú declaras que verdaderamente confías en su gran amor, que confías en lo que Él está haciendo en tu vida, que a lo mejor no es lo que quisieras vivir, pero que sabes que lo que está pasando en tu vida en este momento es para tu bendición, es para tu bien. Si el Señor te quitó una relación tóxica, una relación que desgraciadamente te estaba llevando a la ruina, dale la gloria a Dios. No le llores a esa persona. Dale la gloria a Dios porque seguramente Dios va a traer a tu vida lo que Él preparó para ti. Si ahorita estás pasando por enfermedad, dale la gloria a Dios porque tú vas a ver su poder en tu vida de una manera excepcional. Dale la gloria a Dios porque a lo mejor a través de esta enfermedad, de ese sentimiento, de esa angustia, veniste a los pies de Cristo. Y esto te trajo a libertad, a bendición de salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta por qué Dios todo lo transforma para bendición nuestra? Todo este salmo, mis amados hermanos, trata de gozarnos en el Señor y empieza por una llamada a alabar al Señor, a alabar a Dios y un recordatorio de cuán bueno, cuán agradable y cuán justo es ese Padre Celestial. Cuán bueno y cuán agradable y cuán justo es alabar a Dios. La alabanza siempre va a traer gozo y deleite a nuestras vidas, mis amados. Y es una respuesta apropiada a un Dios tan formidable. Por eso tú y yo tenemos que alabar a Dios constantemente. Y hoy podemos decirle, Señor, hoy quiero no solamente arrepentirme, no solo quiero arrepentirme, quiero gozarme en tu presencia. Quiero ver mi proyección hacia el futuro. Gracias, Padre, porque prometes que si tengo el temor reverente de tu persona, no tendré nada que temer. Fíjense, si nosotros tenemos el temor de Dios, nada tenemos que temer después de eso. Porque viene el amor de Dios y donde está el amor de Dios, echa fuera todo temor. Pero si tú no le temes a Dios, entonces sí, ten por qué preocuparte, porque cualquier cosa te va a hacer temer de una manera diferente, de una manera dolorosa. Eso nos lleva, pues, a arrepentirnos y responder a Dios. Para esto, pues vamos a leer el Apocalipsis en el capítulo 16 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí esta es una enseñanza, es una palabra muy fuerte, mis amados hermanos, pero espero en el Señor que la reciban con amor, con entendimiento
y que de esa manera pues la podamos empezar a poner en una condición correcta, ¿ok? Aquí se habla de las copas de ira, de lo que vendrá a continuación ya en el final de los tiempos. Y dice la palabra de Dios: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Este debe ser uno de los capítulos más aterradores de toda la Biblia. Y como vemos, ¿por qué es tan aterrador? Porque describe el juicio final. Estas son las últimas 7 plagas que también nos fueron descritas en el Éxodo del capítulo 7 al capítulo 10. Y todo termina con el Armagedón. En medio del terrible juicio hay 4 cosas que deberían reconfortarnos a ti y a mí. ¿Por qué? Porque justamente la primera cosa que debe reconfortarnos es que Jesús está regresando. Por eso dice ahí en el versículo 15, cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano. Fíjense, Jesucristo está regresando ya en este sentido, ¿verdad? Más adelante veremos en Apocalipsis todas las bendiciones que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo te traerá a ti, a mí, y le traerá a toda la creación que ha venido a los pies de Cristo. La segunda cosa que verdaderamente debe reconfortarnos es que Jesús cargó con el juicio
que tenía que ser dado para cada uno de nosotros. Esa bendición de las palabras ya está hecho, nos indican que una vez que este juicio final haya tenido lugar, todo se ha cumplido. Haciendo eco de las palabras, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. ¿Se acuerdan? Justamente cuando declara consumado es porque está haciendo la declaración que todo se ha cumplido respecto a la redención de nuestras vidas. Nos recuerdan que Jesús cargó sobre sí mismo la ira de Dios en la cruz por ti y por mí. Y por eso Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo mandó a Jesucristo para que no sucumbiéramos al juicio final de Dios, sino que recibiéramos todas las bendiciones de la vida eterna. Esa es la bendición que tenemos ustedes y yo ahora, que nosotros ya no vamos a ser llamados para juicio de ira. Ya Cristo pagó por ti y por mí. Y entonces es la tercera cosa que debemos comprender, que el juicio es pospuesto. El juicio solamente recae sobre aquellos que ni así se arrepintieron, en vez de darle la gloria a Dios, como lo dice Apocalipsis 16:9, que acabamos de leer. Dios les da como a Faraón, que no quería dejar que los judíos se fueran y fueran libres, ¿verdad? Dios le da como a Faraón muchísimas oportunidades de arrepentirse a la gente que está viviendo equivocadamente, que está yendo en una dirección incorrecta. Pero desgraciadamente dice la palabra de Dios, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Entonces, el deseo de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento genuino, a hacer teshuvá, a llegar al punto en donde verdaderamente comprendamos que muchas de las cosas que estamos haciendo o que hemos hecho, pues son justamente las malas obras que Dios quiere quitar de nuestra vida ya. Y arrepentirnos. Eso es lo que Dios desea. Entonces, Dios nos ha dado muchas oportunidades, muchísimas. Y solo aquellos que se niegan absolutamente a arrepentirse, pues van a caer bajo su juicio y van a recibir las consecuencias de la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que tremenda cosa es caer en manos de un Dios viviente. Cuando Dios ejerce su condición y se cobra por el pecado con ira, mis amados hermanos, es algo terrible que no se le desea a nadie. Eso solamente lo pudo soportar nuestro Señor Jesucristo y lo llevó por ti, por mí y por toda la humanidad. Pero es necesario llegar a ese conocimiento de que por la fe ahora nosotros no recibiremos ese juicio de ira, porque ese juicio será totalmente justo, mis amados. Esa es la cuarta cosa que tenemos que entender que es de bendición para nosotros. Comprensiblemente, mucha gente se preocupa por pasajes de la Biblia como este que acabamos de leer de Apocalipsis 16, porque la verdad, ver lo que se va a vivir en ese tiempo es algo terrible, increíble. Dice que va a haber un terremoto como nunca lo ha habido en la faz de la tierra, desde que el hombre está en la tierra. Yo no sé si ustedes se recuerden o ya vivían, a lo mejor hay jovencitos que todavía ni siquiera habían nacido en el gran terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Fue algo increíble, mis amados. Terrible. Miles de personas murieron. Miles de personas quedaron atrapadas, sufriendo agonía, sufriendo una situación desesperante por mucho tiempo. Y eso es nada comparado con lo que vendrá en los días postreros, en el día en que el Señor se presente nuevamente, en el juicio de Dios. Entonces,
Es comprensible, ¿verdad? Que la gente se preocupe. Mucha gente. Hay gente que le vale. Y bueno, pues allá sabrá ella. Pero hay mucha gente que sí se preocupa por lo que se lee. Pero quiero decirles que los juicios de Dios van a ser completamente verdaderos y justos. En ese día diremos, todo es perfectamente justo y está bien. ¿Y por qué es justo, mis amados? Es justo porque Dios nos ha dado a todos la oportunidad de arrepentirnos. Dios, de hecho, déjenme decirles que ha retrasado su venida para que todos procedamos al arrepentimiento. Yo le doy la gloria a Dios porque a ustedes y a mí el Señor nos ha alcanzado y hemos venido a arrepentirnos delante de Dios en humildad, a reconocer que Él es el único Dios vivo y verdadero, a declararlo como nuestro Señor y Salvador. Y de esa manera pues tendremos ahora la oportunidad y la bendición de la vida eterna. De otra manera pues va a ser la cosa muy terrible. Entonces, ustedes y yo tenemos que aguardar expectantes el regreso de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que va a ser justo el juicio que Dios haga y va a estar bien, porque ahora el Señor nos está dando a ti y a mí y a todo el mundo la oportunidad de poner orden en nuestra vida. Hoy, hoy es el día en que tú tienes que empezar a poner orden. No sé si Dios te lleve a pedirle perdón a alguien que has ofendido o aceptar el perdón y declarar que aceptas y que perdonas a alguien que te ofendió. No sé si el Señor el día de hoy te esté llevando a arrepentirte de alguna actitud que estás teniendo, de un estilo de vida que tú estás teniendo, que sabes de antemano que te va a llevar a condiciones críticas si no te arrepientes. Hoy es el día en que tienes que dejar atrás todo aquello que te estorba para caminar hacia enfrente. Hoy es el día en que tú tienes que empezar a despojarte de todos esos pensamientos que te atormentan, de esos pensamientos que solamente te llevan a desesperación, a frustración, porque piensas que no vas a salir de allí. Simplemente empieza a declarar lo correcto. Empieza a sufrir esa metanoia. Sufre, por favor, esa metamorfosis, ese cambio de actitud. Permite que Dios haga la obra, pero también haz lo que te corresponde. Asegúrate de que no haya rechazo al arrepentimiento en tu corazón. Hoy es el día en que tienes que responder de la manera más adecuada a todas estas advertencias y también ayudar a los demás a hacer lo mismo, para que todos, ¿verdad?, tengamos la gran bendición y el deseo de mirar hacia el porvenir, hacia lo que viene, a no quedarnos atorados, mis amados hermanos, con lo que vivimos, con lo que sufrimos, con lo que nos estancamos. Dejemos que Dios nos lleve a esos nuevos horizontes que ha preparado para todos nosotros. Dice la palabra de Dios que Él renueva nuestras fuerzas como las del águila para emprender ese vuelo a ese nuevo horizonte. Ya lo que pasó, pasó. Tus experiencias vividas ya se quedan en el olvido, en el atrás, en el ayer, en el pasado. Tristemente hay mucha gente que quiere mantener el pasado tan fresco como si fuera lo que viviste el día de hoy. Mis amados, tenemos que aprender a sacudirnos del pasado. Yo no sé por lo que tú has pasado, por lo que tú has vivido, por lo que tú has caminado, por lo que te trae dolor a tu corazón, pero lo que sí sé es que hoy tienes el derecho, y fíjate cómo te lo digo, tienes el derecho de soltar todo eso, de dejar toda esa carga en el Señor y de empezar a meter pensamientos correctos a tu corazón, a tu vida, sufrir esa metamorfosis. Y como a la mariposa, no nos podemos ayudar en ese sentido los unos a los otros. Porque si yo tratara de ayudarte, y como no soy Dios, desgraciadamente lo único que haría sería afectarte. Pero el único que sí puede ayudarte
el único que puede poner las cosas tan en orden y permitirte justamente por el amor que te tiene a que te esfuerces, seas valiente para enfrentarte a las condiciones que estás pasando, es Dios. Y por eso el Señor nos permite vivir las experiencias que vivimos. No es porque Él se haga de oídos sordos o que voltee la mirada hacia otra parte como para no ver lo que sufres o lo que vives. Él lo sufre contigo, pero Él necesita que tú lo experimentes para que vengas a tener ese cambio radical en tu vida que te proyecte hacia lo que viene. Porque si tú te sigues aferrando al pasado, si tú te sigues aferrando al dolor, te sigues aferrando al sufrimiento, te sigues aferrando a esos pensamientos que te martirizan, si tú le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cabeza a lo mismo, pues desgraciadamente no puedes ver lo que te espera adelante. Estás atorado. Hoy hay que permitir que Dios, que ese Señor Jesucristo que vino para romper yugos, podrir cadenas, abrir candados, darle libertad al cautivo, se haga manifiesto en tu vida. Hoy declaro en tu vida que tú eres libre para la gloria de Dios, de todas las acechanzas del enemigo, de todas las mentiras que el enemigo ha traído a tu vida. Hoy eres libre porque la verdad de Dios ahora se está anidando en tu corazón. Hoy te declaro libre para recibir la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Te declaro libre para sufrir esa metamorfosis. Te declaro libre en el nombre de Jesús para que mires hacia el porvenir, para lo que te espera adelante. Ya no te atores en lo que no vale la pena. Mis amados, estos últimos días Dios nos está hablando de una manera gloriosa, porque nos está preparando. Los días del Señor Jesucristo se están acercando más apresuradamente que nunca. Y es por eso que tenemos que venir al arrepentimiento de nuestras actitudes equivocadas. Es por eso que tenemos que venir a postrarnos delante de Dios en un temor reverente. Es por eso que debemos alabar a Dios constantemente y estar como esas vírgenes prudentes, esperando el regreso de nuestro Señor, porque está más cerca que nunca. Hoy podemos ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y se está cumpliendo mucho de esta palabra. Amados, tenemos que aprender a arrepentirnos y a reconstruir nuestra vida de una manera en que le demos la gloria a Dios, en que podamos venir a ser como ese Jerusalén que fue reconstruido a través del liderazgo de Nehemías, y que entonces nuestro corazón quebrantado sea restaurado para la gloria de Dios, que tengamos sanidad interior, sanidad de nuestra alma. Eso es lo que quiere Dios traer primeramente a nuestra vida. Y por eso hoy debemos levantar nuestra voz más que nunca, mis amados hermanos, y darle gracias a Dios porque en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados para que nunca tuviéramos que enfrentarnos al juicio justo que está descrito en Apocalipsis 16. Tú y yo ya no nos vamos a enfrentar a ese juicio. Ya no nos vamos a enfrentar a la ira de Dios. Cristo ya llevó la ira de Dios, ya la sufrió por ti y por mí. Hay que darle gracias a Dios porque prontamente regresará nuestro Señor Jesucristo y pondrá todo en su perfecto sitio, todo en orden. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que Dios nos dé la oportunidad y la fuerza y la valentía, el arrojo, para que todo lo que hagamos glorifique a nuestro Padre Celestial, para que nuestros pensamientos glorifiquen a Dios y de esa manera echar afuera todos esos pensamientos equivocados, para que verdaderamente vivamos la gloria de Dios en este tiempo, en esta vida y en la vida venidera. Porque ustedes y yo ahorita estamos ya empezando a disfrutar
de la vida eterna, porque estamos conociendo al Padre Celestial. Estamos conociendo a Jesucristo, quien Él envió para bendición de nuestras vidas. Entonces, hoy es el día, mis amados, en que podemos verdaderamente permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y que vengamos a ese cambio verdadero. Dejemos de hacer lo que ya no debemos hacer. El Señor nos ha instruido en mucho. Y si tú tienes todavía una duda de que lo que estás haciendo puede estar bien o puede estar mal, si tienes esa duda, pregúntale a Dios. Dile, Señor, ¿cómo consideras lo que yo estoy haciendo? Y si Dios te habla directamente y te dice, está mal lo que estás haciendo, arrepiéntete. Voltea a ver a Dios, pídele perdón y continúa caminando hacia tu porvenir. Mira hacia lo que está delante. Si tienes alguna duda más todavía, pregúntate si lo que estás haciendo lo haría Jesucristo. Si lo que estás pensando lo pensaría Jesucristo. Y ahí vas a tener la respuesta de Dios. Si estás abusando de alguna sustancia nociva, de alguna sustancia química, si estás abusando del cigarro, del tabaco, del alcohol, de pastillas, no sé, de que puedas tú estar en una condición así, pregúntate, ¿Jesucristo fumaría? ¿Lastimaría su cuerpo de esa manera? Sabiendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pregúntate si Jesucristo diría las mentiras que de repente nos damos a la tarea de decir. Pregúntate si Jesucristo hablaría con palabras altisonantes, ofensivas, prosaicas, soeces, como las que de repente nos aventamos. Pregúntate. Y si la respuesta es sí, síguele. No hay problema, síguelo haciendo. Pero si la respuesta que llega a tu corazón, porque tu convicción te la da, porque tu conciencia misma te la da, si la respuesta es no, retira en el nombre de Jesús eso que te está llevando a hacer equivocadamente las cosas y que van a traer una consecuencia, ¿eh? Arrepiéntete genuinamente, recompón tu camino y sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y vas a ver que vas a empezar a sembrar lo correcto, se va a empezar a ir de ti muchas cosas que te atoran, que te estorban, que te lastiman, y todo esto para la gloria de Dios. Glorifica el nombre de Dios a través de tus actos correctos. Dios te está enseñando. Dios nos está enseñando. Y ánimo, Dios está con nosotros. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle toda la gloria